Buenas tardes a todas y todos, ¿no? Vamos a reivindicar, como ha dicho Ricardo, ¿no? Ya que es un seminario dirigido por mujeres y que trata a la mujer. Bueno, pues yo, como ha comentado Vicente, lo que pretendo presentaros es una investigación relativamente reciente en la que trato un poco de abordar aquellas obras de la literatura infantil y juvenil de América Latina que recuperan los mitos, no solamente en teatro, sino también en poesía, en álbum ilustrado y en narrativa. De modo especial, lo que voy a presentaros aquí pues, es esa investigación que aborda la literatura dramática escrita por mujeres, porque es un estudio que se inscribe dentro de ese proyecto que marca todo este seminario, que es el proyecto Corpicén, dirigido por la profesora Beatriz Aracil y Carmen Alemán. Como nos comentó el martes la dramaturga Tania Castillo, yo creo que el legado cultural prehispánico encierra un universo mítico, ¿no? Una manera de ser y de comprender la vida que todavía está muy vigente en el México contemporáneo, ¿no? Nos lo comentaba Tania Castillo, lo estamos viendo en este seminario. Las historias guerreras, las leyendas de los muertos, los aparecidos, las tradiciones ancestrales nahuas emergen de forma privilegiada en toda la narrativa del siglo XX y del siglo XXI, con autores que se han abordado en este seminario, como Elena Garro, Rosario Castellanos, Marcela del Río, que la trataremos a continuación, Luisa Josefina Hernández. Entonces, mi pregunta un poco surgió a partir de esta línea, es decir, esa recuperación del mundo prehispánico en la literatura o en la dramaturgia más canónica se produce de forma similar en el teatro infantil y juvenil. Pues ya digo que sí, si no, no estaría yo aquí, os adelanto, pero bueno, el teatro para niños no ha sido ajeno a esta riqueza de las tradiciones y creencias prehispánicas, y los dramas infantiles pues recogen también esta inclinación de ocuparse de la cosmogonía prehispánica y de toda la mitología indígena, ¿no? Yo en esta comunicación abordaré 4 voces femeninas, 4 obras teatrales, si me da tiempo 1 o 2 y si no las que nos den tiempo, y para ver un poco cómo se reelabora concretamente el mito de Quetzalcóatl en algunas piezas dramáticas. Cuando pensamos en el perfil del público, el espectador, que es el destinatario de esas obras, o en la calidad que debe tener esos textos, a mí me gusta destacar una reflexión de la dramaturga Sabina Berman. Su pieza teatral a mí me parece fantástica, la de la maravillosa historia del Chiquito Pingüica, que está en Puro Teatro. Y cuando ya le preguntaron por qué se pasó a escribir dramaturgia para niños, ¿no? Me parece muy interesante la reflexión que hace, y a mí me gusta un poco enmarcarla para abordar este teatro, ¿no? Ella dice, ¿por qué escribes para niños? Porque me gustan los niños, aunque creo que es un terreno de teatro muy riesgoso. Hay algo que le aprendí a Molière. Antes de estrenar, reunía a los hijos de sus actores y amigos, les sentaba en la butaca y les pasaba la obra. Si capturaban su atención y lograba despertar sus emociones, sabía que había logrado crear algo vivo y se despreocupaba de lo que opinaban los críticos. La obra iba bien, la obra trascendía el lenguaje y tocaba directo sus sentidos, ¿no? Entonces, a continuación dicen, los niños no perdonan 5 minutos de teatro vacío, confuso o tonto. A los 6 minutos se entretienen en un lugar mejor, se giran y hablan entre sí, ¿no? El teatro en México yo creo que tiene, para niños y jóvenes tiene una gran vitalidad. En un estudio relativamente reciente se afirmaba que entre 1988 y 2020 se habían anunciado en la cartelera mexicana más de 300 títulos para niños y jóvenes, de autoría local, sin incluir los de creación colectiva ni los de autoría extranjera. Estamos hablando de casi 140 dramaturgos y dramaturgas diferentes. En 2014, por ejemplo, se estrenaron 25 pastorelas para niños, con lo cual considero que el teatro dentro de Hispanoamérica, también en Argentina, ¿no? Porque la literatura infantil y juvenil yo creo que tiene el foco centrado en Argentina, pero en el género teatral es México, ¿no? En el que se estrenan más obras, y sí que es cierto que tiene una gran vitalidad. Sin embargo, y aunque tenemos muy poquitos alumnos, yo creo que todavía está muy poco estudiado. La investigación en torno al teatro infantil y juvenil sigue siendo un clásico la monografía de Hugo Salcedo, que lo tuvimos en este seminario el año pasado, con ese teatro para niños en México de 2002, pues la maestra Josefina Bruns, su libro de México, y el último acercamiento ha sido de la alumna de nuestro
profesor Alejandro Ortiz, Yolosi García Santamaría, que tiene un monográfico muy interesante que se llama La perspectiva dramatúrgica en México, pero es de 2014, ¿no? Yo creo que hay muy poco trabajado en torno al teatro infantil y no es dispar la gran vitalidad de autores, de dramaturgas, de estrenos, de pastorelas con el estudio del teatro, que es bastante escaso, ¿no? En España nulo, y en México también es muy poco. El teatro infantil y juvenil en México tiene como 3 constantes, he establecido yo, y coincidiendo con Hugo Salcedo, que lo establece en uno de sus monográficos, y uno muy fuerte, por eso encajaba perfectamente en este seminario, es la reinterpretación de la historia de México, ¿no? Muchos dramaturgos para niños y jóvenes se aproximan a las creencias, a las costumbres, y se rescata la pura tradición oral, ¿no? Y se reconvierte al nuevo público. Otra tendencia muy importante pues, es la de historia de hadas, magos, hechiceros, que esa es común en todo el teatro infantil y juvenil. Se adaptan incluso a cuentos muy conocidos, ¿no? Hay montajes muy interesantes. Yo creo que esto tiene que ver un poco con la importancia de los títeres en México, ¿no? Desde los muñecos patules, yo creo que del siglo XIX, que eso seguro que el profesor Armando sabe más que yo, pero yo creo que la tradición de títeres en México pues va un poco unida, es ya desde el siglo XIX, ese teatro para educar, ese teatro didáctico desde esos muñecos patules. Y luego pues la tendencia última que también yo creo que se observa es obras que apuntan hacia un cambio social, ¿no? Hacia la inmigración, el cambio climático. Por ejemplo, Tania Castillo nos apuntaba hacia la violencia de género, hacia la discapacidad. Yo creo que a lo mejor luego con Chileón seguro que le pregunto sobre su teatro infantil y juvenil que tiene, así que apúntatela. Entonces, tiene una gran vitalidad, yo creo que tiene esas 3 constantes y de modo especial la primera me parece la más interesante. ¿Por qué recuperar el mito en el teatro infantil y juvenil? Yo creo que las motivaciones son muy similares al teatro canónico, pero en este sentido me gustaría destacar una afirmación que hizo Patricia Vila Díaz, es una dramaturga mexicana que tuvimos la oportunidad de tenerla hace 2 años en el primer seminario, en el que yo le insistía, le preguntaba y contestó una cosa que yo creo que encierra muy bien la explicación de por qué el mito en el teatro juvenil, ¿no? Ella dice, en relación a tu pregunta, yo le insistía que por qué recuperaba tanto el mito, ¿no? Decía, me parece que la mitología encierra verdades profundas que conectan las preocupaciones humanas del pasado con las preguntas y inquietudes del presente. Estoy convencida que lo verdaderamente trascendental no puede comunicarse a través de un lenguaje directo y cotidiano. Requiere un lenguaje simbólico como es el de los mitos, y más sobre todo en un teatro dirigido a un público juvenil. Marco Novello, que es otra dramaturgo, tiene, aunque no es mujer, la incluimos en el corpus, ¿no? Tiene una obra 3114 que recupera todo el panteón mesoamericano y habla también de los mitos, uno de su personaje, y dice algo que me interesa mucho, que dice, los mitos no son mentiras, sino historias sagradas que le dan sentido a la realidad, ¿no? Dice que a través del mito podían explicar a los niños muchos más aspectos de la realidad que era muy difícil concebir con el lenguaje cotidiano. Por tanto, obras, en definitiva, para cerrar un poco esta introducción, yo creo que obras como el Popol Vuh, mis queridos Huehuetlatóli, el Chilambalam, Rabinal Achí, La visión de los vencidos, los cantos incluso de Nezahualcóyotl, siguen siendo fuentes de cultura esenciales que se recuperan en las obras teatrales para niños. Sin embargo, como me comentaban muchos de estos dramaturgos con los que pude hablar, en la escuela casi poco o nada están difundidos. Son más escasas aún las versiones editadas para niños, del Popol Vuh sí que hay, pero del resto de fuentes hay muy pocas ediciones para niños, ¿no? Las riquezas de la literatura indígena, nos comentaba Hugo Salcedo, cree que estaban aún por difundirse y conocerse en el ámbito juvenil y para los más pequeños. Como os digo, el primer paso de mi investigación hace 2 años pues, fue crear un corpus de obras trabajadas. Muchas de ellas están en la página web de Corpicen. Hay como unas 30 obras. Hay una gran dificultad. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que los tirajes de estas obras pues, son espectaculares en autores como Sabina Berman, evidentemente, pues, una autora consagrada, no tuvimos ninguna dificultad, pero otros tirajes pues, eran a lo mejor de 1000 ejemplares, de 1500 ejemplares. Entonces, conformar el corpus pues fue uno de los primeros problemas y los topes que tienes a la hora de trabajar, pero bueno, tirando de Facebook, de Amazon, de préstamo bibliotecario, pues hemos conseguido hacer un corpus que la mayoría lo tenemos en los textos en el proyecto de Corpicen. Ahí tenéis un poco que, como digo, en el Corpicen hay un apartado para hay mujeres y hombres. ¿Y por qué recuperar dentro de los mitos? Que eso ya lo hemos abordado en otros seminarios, pero en este pues quería acercarme a nuevas obras y a nuevos mitos, ¿no? Entonces, centrarnos en el mito de Quetzalcóatl, ¿no?
¿El por qué? Pues bueno, yo creo que ya como hablo la última en el seminario ya no hay ni que explicarlo, ¿no? Porque yo creo que, pues eso, ¿no? Sin duda alguna Quetzalcóatl es uno de los mitos, como ya comentó Lira Martí el martes, pues uno de los mitos más frecuentes. Gracias a esas características yo creo que lo humanizan, es un personaje muy adecuado para llevar a escena y se ha abordado, como se ha visto en este seminario, la historiografía teatral pues desde muchas perspectivas, ¿no? Desde la mera teatralización del mito hasta conformar discursos teatrales completos, ¿no? Quetzalcóatl en el teatro infantil y juvenil se ha transformado en un personaje capaz de aunar un poco las características del ser mexicano y también, al igual que pasa a lo mejor en obras como Luisa Josefina Hernández o Chavero, en erigirse un poco como símbolo de la identidad nacional, ¿no? También se produce, ¿no? En el teatro infantil y juvenil, sobre todo lo que veamos es un Quetzalcóatl como una figura poliédrica en la que destaca esa dualidad, de esa metáfora de gobernante sabio, mito primigenio, ser andrógino dividido en dos, porque eso es una narraturgia que la vemos mucho. Y continuamente, si revisamos ese mito en la obra para más jóvenes, ¿no? Lo que vemos es una expresión simbólica que resume constantemente la doble identidad, la del dios creador, Quetzalcóatl, y la de héroe civilización de Topiltzin. Yo me voy a centrar en 4 obras. Por el tiempo creo que me dará tiempo a una, pero como Beatriz Aracil le quedarán fuerzas para hacer el 4º seminario de teatro, pues al año que viene hablo de las otras 3, no pasa nada porque vamos justo de tiempo. Entonces, aunque he seleccionado 4, pues hablaré de 1 o 2. Sobre todo me interesa hablar de la primera, porque nunca la hemos abordado, la de Tania Castillo, ya que fue la dramaturga que tuvimos en este seminario el martes. Su obra de Meciendo Héroes es una de las que voy a abordar y creo que es la única que me va a dar tiempo. Otra muy interesante es la de Carmen de la Fuente, La resurrección de Quetzalcóatl. También es una obra para jóvenes con un fuerte potencial didáctico que la trabaja ya el profesor Sebastián Viras y que en el libro que en breve saldrá, si los dioses quieren, pues será del personaje dramático. Hay un trabajo muy bueno del profesor Miras. La otra obra es la de Patricia Vila Díaz, como vemos, otra dramaturga que la tuvimos hace 2 años, El nacimiento de Huitzilopochtli. Y por último, otra obra que me parece fantástica de Teresa Valenzuela, Luna cara de conejo, que es una dramatización buenísima sobre el mito náhuatl del quinto sol, ¿no? Entonces, un poco son las 4 obras nuevas que quería analizar y que quería ver el mito de Quetzalcóatl. Pero como os digo, sobre todo me voy a centrar por tiempo pues en la primera, un poco dentro del homenaje a las 3 dramaturgas que tenemos en este seminario, que es una obra que, como comentábamos esta mañana, es muy poco estudiada, no se estrena en México, se estrena en España. Tania Castillo, pues no hace falta que la presente, puesto que ya la tuvimos en el seminario. Ya no solo es dramaturga, sino que es músico, es cantante, es directora, y creo que personifica perfectamente esa particularidad del teatro, que es estar mirando a la literatura, pero estar mirando a la escena, ¿no? Hacia el espectador, porque conjuga todas las disciplinas, ¿no? Además ha tenido buenos maestros, entonces yo creo que incluso ella compuso la música de la obra. Entonces destacaría sobre todo y recomendaría su obra por el gran conocimiento que tiene del hecho teatral, ¿no? La fuerza de la voz poética que tiene su obra, la calidad de los textos narrativos, porque bueno, la fuerza poética y visual de su obra yo creo que viene de esas disciplinas, ¿no? Que ella controla. Hemos mencionado algunas de sus obras. Yo aquí me centraré, como ya hablamos el martes en su entrevista en Meciendo Héroes. Es una obra que escribió en 2016 y que se estrenó en España. Ella se lamentaba de que no había sido estrenada en México, a pesar de que recuperaba toda la mitología mesoamericana. Ganó el concurso de textos teatrales dirigidos al público infantil y juvenil de Navarra en 2016 y por ello fue estrenada en España en la Escuela Navarro de Teatro bajo la dirección de John Barbarín. Es una obra, como he comentado, original, de gran fuerza poética y tiene una excelente calidad. Sin hacer spoiler, porque os recomiendo a todos, está en la web que leáis y la tenemos también en el proyecto, como dicen, que leáis la obra, se lee rápida. La obra tiene un personaje que es Ro, es un niño de 8 años, es una mujer sin rostro y una conductora que hace sobre el papel, y luego, la parte que yo creo que más nos interesa, está Quetzalcóatl y Tecatihualca como protagonistas, ¿no? La obra trata muchísimos temas, como ya hablamos, pero el principal es el tema de los miedos, ¿no? El miedo al diferente, un tema que yo creo que es muy interesante y muy común en obras de teatro infantil y juvenil. El miedo a lo diferente, la superación de los prejuicios, el horror a lo desconocido,
¿no? Ella lo hace de una forma magistral, ¿no? Cuando le preguntábamos por qué trataba el tema, decía, porque yo estaba harta de que me dijeran que no tenía que tener miedo, ¿no? Entonces ella dice, los miedos no hay que ocultarlos, sino que tratarlos. Dice, entonces, como yo estaba harta de que me dijeran que no había que tener miedo, quise hacer esta obra, ¿no? La mujer sin rostro, como digo, que es un poco la conductora de la obra, ¿no? Le dice una vez al niño, dice, a veces creemos que lo damos a los niños es suficiente, otras creemos que les faltan cosas. Sin embargo, lo que es un delito es creer que por ser pequeños son estúpidos. Todo niño es un genio, que se expande como el universo. Sus miedos y dudas son hoyos negros que existen, pero pocos científicos quieren estudiarlos por lo difícil de la materia. Esta es mi historia, querida Ro. Es un poco lo que nos introduce y es como si la dramaturga dijera, bueno, pues esta es mi historia, querido espectador, ¿cuál es la historia? ¿No? Pues Ro es un niño que tiene miedo a quedarse dormido porque en una mecedora le aparece una mujer sin rostro que le cuenta cuentos y historias mesoamericanas, ¿no? Entonces, él no quiere dormirse. Entonces, este tema del miedo es el que le sirve a la autora para empezar a introducir lo que nos interesa más en este seminario, que es esa figura de Quetzalcóatl, ¿no? Y lo hace de forma, para mí, muy, muy original. Yo creo que por eso la obra triunfó tanto en su estreno, porque vamos, yo nunca lo había, en todas las obras que he leído, lo hace comparando a Quetzalcóatl con los superhéroes de Marvel, ¿no? Entonces es un planteamiento muy interesante, ¿no? Cuando el niño no se puede dormir, le dice Rodrigo, el protagonista, le dice a su madre, Ma, ¿tú crees que existe algún superhéroe que cuide de los niños miedosos como yo? Y la madre, ya desesperada, un poco le dice, son las 11:30 y no te vas a levantar. ¿Quieres un superhéroe? Pues entonces rezale a Superman, no, mejor a Batman, que ya se le van mejor por las noches, ¿no? Entonces, esta forma irónica de introducir los superhéroes es la que le sirve a la autora para introducir el tema de los mitos mesoamericanos, ¿no? Entonces, esta respuesta no le convence a Rodrigo y cuando su madre se va, ¿no? Ya encuentra a ese personaje de la mujer sin rostro y le dice, exijo tener un superhéroe que se ajuste a mí, porque los que conozco son todos que se ajustan a los niños gringos. Y la mujer sin rostro le contesta, porque a los niños gringos no sabía que tenían exclusividad. Y Ro le dice, pues mi papá dice que es terrible, que todos los superhéroes sean blancos, de ojos azules y guapos, y que casi todos son ricos, solo así pueden pagarse sus aventuras. Es entonces cuando la mujer sin rostro, ¿no?, ante esta respuesta le dice, todos los superhéroes los creó un niño con miedo, hasta los que tienen superpoderes. Sin embargo, hubo un superhéroe que sí que de verdad existió. Y es entonces cuando introduce la historia de Quetzalcóatl, ¿no?, y la defensa que ella hace de los mitos, ¿no? Entonces empieza a decir, te voy a presentar un superhéroe que es diferente a todos los que tú conoces. Y le dice, es Quetzalcóatl, el dios máximo de Mesoamérica, lo llaman la serpiente emplumada, lo respetan y quieren, es un personaje polémico. Esta es la reseña del mito de un dios bueno y tolerante, en cuyo honor se han construido los templos más grandes del mundo. El señor Quetzalcóatl, quien se muestra motivado, vamos con él. Entonces empieza, cuando nos introduce estos personajes, es muy interesante porque ella los va comparando, ¿no?, como veis en la imagen completa, todo el tiempo con la mitología grecolatina, habla de Medusa, de Thor, y como que minoriza a estos héroes, y dice, frente a esos héroes que son los que los niños conocen, yo os presento otros, a Tlaloc, a Quetzalcóatl, a Tecatipolca, a Huitzilopochtli. Entonces dice, estos no tienen nada que hacer con los héroes superhéroes que yo os voy a presentar. Y también, además de entroncarlo con la mitología, de hacer esa comparación con los mitos nórdicos, lo entronca con temática bíblica, mitología bíblica y grecolatina, ¿no? Cuando el niño le dice que le da miedo que le cuente la historia de Quetzalcóatl, que no le gusta mucho porque parece que le da miedo, le dice, en todas las culturas existen dos hermanos, no te preocupes, uno pacífico y otro guerrillero. O sea que y habla de Caín y Abel, habla de Castor y Pollux. Entonces empieza a introducirle, no es muy interesante esa comparación, tanto con la mitología nórdica y de Marvel, todo lo que se recupera, la mitología grecolatina, etc. La mujer sin rostro aparece como la presentadora de un programa de televisión que se llama El Noticiero de la Náhuac, en el que se presenta a Quetzalcóatl como si fuera un coach deportista, ¿no? Y entonces se va trazando un perfil de lo que es él antes de que aparezca Quetzalcóatl con su hermano. Entonces dice, todos los mesoamericanos le consideran un dios generoso y valiente, siempre muy apuesto y meditabundo. Se enfrentó junto con su hermano mayor a Tecatipolca, a la bestia Sarotipoatli, de la que tenemos muy pocos datos. Y entonces ya empieza a contarnos toda la historia de ese monstruo, esa criatura marina, mitad cocodrilo, mitad pez,
que era el único ser marino, ¿no? que existía en la creación del mundo, hasta que entró para matarlo. Entonces se nos cuenta cómo Tezcatlipoca sacrificó el pie para utilizarlo como cebo, y entonces la conductora va contando la formación del mundo a través de la visión de esos hermanos tan diferentes, uno que opta por la guerra, por luchar, y otro que opta por la vía pacífica, ¿no? Cuenta como una vez muerta la par tendiéndose a la bestia, con una forma en el cielo, otra en la tierra, ¿vale? Y nos narra un poco que dice Tezcatlipoca cojeando, porque se había cortado el pie, y Quetzalcóatl, muy impresionado porque había hecho su hermano, jalan a la bestia, la abren de patas y garras hasta formar los 4 puntos cardinales de la tierra. Entonces separan el cielo de la tierra. Después ponen a los tlaloques para sostener el cielo y que no se junten con el agua. Es un tiempo perecedero y cada batalla es alimento. O sea, para poder crear algo se debe batallar. Está claro, ¿no? La conductora va contándole toda la historia y siempre va metiendo esos elementos un poco didácticos y pedagógicos, ¿no? Le dice, lo que te tienes que darte cuenta, Rodrigo, es que la historia cuenta que o puedes ganar por la vía pacífica o por la vía de la fuerza, ¿no? Va comparando los dos, continúa con la historia y va contando la creación del hombre, y entonces el niño ya empieza a interesarse. Entonces le dice, bueno, pero entonces se dirige directamente a Quetzalcóatl, ¿cómo nos formaron? Y Quetzalcóatl le dice, pues es en el quinto sol, yo era el regidor, mi tarea fue ir a por los moldes del inframundo. La conductora contesta, por eso el señor Quetzalcóatl se preparó física y mentalmente para bajar a las cavernas del Mictlán por todos los huesos y así terminar su obra maestra. En esta narración se van incluyendo todos los elementos de la mitología mesoamericana, habla de Tlaloc, de Mictlán, de la sucesión de todas las creaciones, con un trasfondo didáctico, como también la autora comentaba, excepcional, pero sin perder en ningún momento la fuerza poética, la fuerza visual que está en toda la obra. Va contando todas las peripecias, pero Rodrigo no sigue tan entusiasmado, no le convence, ¿no? Y cuando le va contando la historia que baja el Mictlán, que coge los huesos, le dice, eso solo le pasa a los dioses, se medio mueren y luego renacen, así que no se vale. La mujer le dice, pero tú querías una historia de superhéroes. Dice, sí, pero esta es de un dios, no es de un superhéroe. Y la mujer le dice, pero nada, a ver, ¿cuántas veces se han muerto Superman, Batman y todos sus amigos? Y Rodrigo le contesta, muchas. Entonces ahí viene ahora esa verdaderamente presentación de Quetzalcóatl. Le dice, pues la diferencia con Quetzalcóatl es que no era solamente Dios, sino también hombre y sacerdote. Era un hombre al que le gustaba hablar y tenía fe en que por medio de la palabra se podía llegar más lejos de con la guerra, ¿no? La dualidad de la que hablamos es lo que hace la diferenciación del personaje, ¿no? Que es muy interesante. Pero todavía sigue sin convencerle Quetzalcóatl. Entonces la mujer sin rostro le dice, ¿te acuerdas de Tezcatlipoca? Y el niño es el que le gusta. Y dice, ¿cómo no? Ese sí que es mi héroe. El que se arrancó una pierna, el que no llora, el que hace y no piensa, el luchador, el temerario, el ágil, el hermano mayor. Sí, ¿cómo no? Entonces la mujer le dice, bueno, pues tu héroe es un envidioso. Entonces empieza un poco a desacralizar completamente la figura de Tezcatlipoca, cuenta toda la historia, cuenta todo el engaño del pulque, cuenta todo lo que, cómo se embriaga, cómo acaba exiliándose y cómo triunfa finalmente Tezcatlipoca, ¿no? Y es en este punto cuando la dramaturga vuelve a enlazar con el miedo, que era el tema con el que había arrancado, ¿no? La obra le dice, ¿por qué existen los miedos? Pues la culpa es de Tezcatlipoca, ¿no? Le dice, Tezcatlipoca por fin se había vengado, él se quedó a cargo de los hombres. Así comenzó la era del sacrificio y guerras, porque Tezcatlipoca es el dios de la guerra. Esta es la época de la desconfianza, del miedo, de las guerras. Entonces Rod dice, ahora entiendo por qué siempre tengo miedo. Dice, pero entonces no soy yo, es la época. Dice, tú puedes ser lo pacífico y lo guerrero que quieras. Tú decides si tienes miedo. Al final de cuentas, el miedo existe en todos porque es parte de ese vacío que los dioses dejaron en el humano para que él solito explore y lo llene de lo que quiera. Sin embargo, el miedo es más bueno, es más de lo que se piensa, de lo que es en realidad, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo entronca y explica, ¿no? Como decíamos al principio, a veces el lenguaje cotidiano no sirve para explicar la realidad, sino que es necesario los mitos, ¿no? Y al final de la obra, la dramaturga va enfatizando un poco lo valioso de la dualidad humana, ¿no? En el que los miedos y los héroes viven dentro de nosotros mismos, y luego finalmente se queda dormido, ¿no? Es muy interesante, pasa la escena en una noche, toda la obra en una noche. La mujer, bueno, pasa ahí por en medio la historia de la mujer sin rostro, que es interesantísima. Ella explica por qué no tiene rostro y cuenta toda la historia de un tatuador que
a través de una visita cómo le recompone el rostro, y ya encontramos, la última escena es el niño ya despierto, ¿no? Al día siguiente, ¿no? Y el final es fantástico porque, no es el final, hago un poquito de spoiler, dice, la madre va después de esa noche intensa en la que ha tenido el pequeño contando todas las historias, en la que han pasado por su habitación todo el panteón de mesoamericano, y le dice, levanta, le dice la madre, Rodrigo Quetzalcóatl Rodríguez Mendoza, levántate a la una, y Ro dice, ¿cómo me llamaste? Pues por tu nombre. Y dice, es verdad, claro, todo es verdad, me llamo Quetzalcóatl. La madre le contesta, pero si odias ese nombre, por eso lo hice, ahora apúrate que no llegamos. Y el niño le contesta, no lo odio, es el nombre de un héroe, tengo el nombre de un superhéroe. Y la madre le contesta, eso es el nombre de un dios azteca. A lo que él dice, no, mamá, es de un héroe. No de un superhéroe, es más que eso, es un superhéroe, ¿no? Entonces, lo que vemos es que Tania Castillo ha entretejido un poco en esta obra una compleja estructura, ha desdoblado esas tres historias, la del niño que no quiere dormir, la de los miedos y esa historia de los hermanos Quetzalcóatl y Tecatipolca, que son esa luz y sombra que ella plantea de una misma civilización que aún retoma en México, ¿no? Y que sigue dejando huella incluso en los nombres y en los apellidos, ¿no? Entonces es muy interesante, ya digo, de los acercamientos y recuperaciones y relecturas del mito más interesantes. Brevemente, porque ya creo que me queda un minuto, fuera de tiempo, pues simplemente, el otro planteamiento que yo creo que es excepcional también es el que hace Carmen de la Fuente, es otro tono. Como yo recomiendo el trabajo del profesor Sebastián Miras, que abordó la recuperación didáctica del mito en un volumen que saldrá en breve. Esta pieza tiene un fuerte potencial didáctico y lo que hace Carmen de la Fuente es recuperar la leyenda de Quetzalcóatl a partir de la leyenda de Huemac, el último rey de los toltecas, ¿no? Narra el episodio del mito de Quetzalcóatl, en el que una de sus manifestaciones, uno de los sacerdotes investidos de esas dotes divinas, atraviesa el ciclo de caída y redención, ¿no? que yo creo que existe en toda la mitología, para ocupar un lugar simbólico en el itinerario celestial, en esa marcha en el firmamento que final realiza Quetzalcóatl y su doble Cholol. Es muy interesante, ¿no? Porque tiene puntos muy interesantes. Dice Huemac, es que no sabes, solo el blanco licor me hace sentir alegre. Su pueblo le echa en cara que siempre anda embregándose y le dice, el pulque, maldita la hora en que lo probaste, todo está sucio y descuidado. Y Huemac le dice, es verdad, todito es verdad. Cholol le contesta, y mientras tú te emborrachas, tu pueblo se muere de hambre. Y Huemac le contesta, bebo para olvidar, no hay frijol ni maíz, Tlaloc nos castiga. Bueno, es muy interesante porque vuelven a recuperar la figura, como os digo, siempre en el teatro infantil y juvenil aparece la figura de Tecatipolca con Quetzalcóatl y siempre Tecatipolca queda mal parado, ¿no? Aquí es muy interesante porque dice Huemac en un momento, ¿no sabes que Quetzalcóatl tiene un enemigo muy poderoso? A lo que Tlaloc contesta, ¿quién es? Dime quién. Y Huemac le dice, pues nada menos que el señor Tecatipolca, el señor del espejo humeante. A lo que Tlaloc contesta, caramba, ese dios cojo y horripilante, ¿no? Entonces, esa desacralización que hace Tania de Castillo también suele estar siempre presente en todas las obras del teatro infantil juvenil, en el que se marca muy bien quién va a ser el antihéroe, ¿no? Entonces, está desde el principio. Es muy interesante porque en esta obra es un poco lo que estuvimos hablando, se llega al mito a través del rito. El proceso ritual del juego de la pelota, que se nos presenta en la obra, que es lo que se le exige a Huemac para que Tlaloc le ayude, se presenta un poco como síntesis del mito, ¿no? Simplemente pues, a través del juego de la pelota se va viendo esa transfiguración. Bueno, cuenta la historia y os animo también a leerlo. De forma magistral se muestra esa muerte y resurrección de un protagonista que está tan presente en la cosmogonía mesoamericana. Y bueno, Teresa Valenzuela en Una cara de conejo, que es esa dramatización del quinto sol que os digo que es fantástica, ¿no? Cuenta la leyenda de los antepasados y es muy interesante porque también va uniendo el mito y el rito, pero será en otro seminario, el de Patricia Ávila. Bueno, simplemente para concluir, simplemente terminar que esta es una investigación, como os digo, que iniciamos hace 2 años, que está en expansión, que sí que es verdad que es difícil no recopilar el corpus de estas obras, pero creo que es necesario que se haga una apertura del canon de lecturas. En España tenemos una manía de en las escuelas, en los institutos, tener lecturas eurocentristas completamente, no abrimos el canon, es necesaria una apertura del canon, sobre todo a obras con las que compartimos el idioma, y yo creo que dentro de estudiar el mito y el teatro en la dramaturgia infantil pues hay mucho que hacer, ¿no? ¿Qué versión del mito presenta?
cuáles son las fuentes, porque a veces no son las mismas que para las obras más canónicas, qué sacralizaciones y desacralizaciones hacen, ¿no? Cuál es la recepción, que es muy interesante la recepción del público de estas obras, ¿no? Entonces, simplemente es un inicio de investigación que, bueno, estamos completando algunos colegas de Hispanoamericana que andamos por la Facultad de Educación y que, bueno, que esperemos que dé muchos frutos, pero estamos todavía en una parte inicial. Muchas gracias.